Hola, ¿cómo están? Les voy a grabar en esta segunda charla del curso algunos conceptos que en realidad son mayormente de repaso, porque son todos conceptos que, bueno, los que hicieron el curso de genética humana los vimos específicamente y en varias instancias del curso, y si no, igual en los otros cursos de genética, genética molecular, estos conceptos los tienen que haber visto de biología celular. Pero voy a repasar algunos conceptos centrales que quiero que todas lo tengan bien claro y frescos, digamos, y que los vamos a usar a lo largo de todo este curso de medicina genómica. ¿Tá? Entonces, los distintos tipos de variantes que podemos encontrar en el genoma humano. ¿Tá? Y ahí, en realidad son una gran cantidad de variantes y una gran cantidad de tipos de variantes. ¿Tá? Voy un poco de lo más grande a lo más chico. Las variantes citogenéticas, sobra un cromosoma, falta un cromosoma o un pedazo de cromosoma lo suficientemente grande como para que se vea el microscopio. ¿Ah? Un paso más abajo, en tamaño, tengo lo que se llama CNVs, variantes en el número de copias. ¿No? CNVs en inglés, Copy Number Variants. Que es decir lo mismo que microrearreglos o, más específicamente, microduplicaciones o microdeleciones. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver, pero son fragmentos enormes desde el punto de vista molecular que pueden contener centenares de genes, pero que van a ser muy chicos como para verlos en un cariotipo. ¿Ah? Y el cromosoma uno lo mira al microscopio y le parece bien. Indels, inserciones de lecciones, son variantes más chicas de cientos de KB, de cientos de pares de bases, perdón, que o están, inserción, o no están, de lesión, en el genoma. Después hay otro tipo de variantes estructurales que ya las vimos o las pueden ver en otros cursos, pero no vamos a centrar en ellas. Lo mismo, satélites, mini satélites o microsatélites, ya lo vimos, no vamos a entrar en ellos ahora, pero son repetidos, son secuencias repetidas de distinto tamaño, ¿no? Que abundan en nuestro genoma y que en algunos casos se asocian a enfermedades. Lo más frecuente, y lo que más nos vamos a centrar en este curso, son las variantes de nucleótido único. De nuevo, por su sigla en inglés, Single Nucleotide Variants o Single Nucleotide Polymorphism, que es lo que cambia una base por otra, ¿no? Lo de mutación, polimorfismo, es más un concepto que tiene que ver con la genética de poblaciones y con la frecuencia poblacional. Por eso podemos usar un término neutro, como se usa variante, que hay una variante en el genoma. Comparas el genoma de un individuo con el genoma de referencia en una posición, tiene un alelo distinto, una variante. Si es buena o mala, se verá después. Y después las variantes epigenéticas, que de nuevo no las vamos a ver acá, pero hay otros cursos específicos para ello. Acá está un poco lo mismo, visto ahora sí en relación al tamaño en pares de bases de cada uno de ellos, de un cromosoma entero hasta lo más chiquito que es un par de bases que hay un cambio. ¿Sí? Se los dejo para que lo repasen. Y acá algunos números, porque justamente uno de los asuntos centrales de la genética humana, de la genómica humana y de este curso es que estas variantes genéticas de todos esos tipos son enormemente frecuentes aún en los individuos sanos, ni que hablar de los individuos enfermos. Entonces, hay que separar la paja del trigo de decir, bueno, estas variantes no tienen efecto sobre el fenotipo que yo estoy estudiando y esta o estas variantes sí, y las implicancias clínicas, médicas de eso. ¿Sí? Ahí es donde estos números muestran que ese trabajo es central y bueno, es un poco lo que vamos a hacer en el curso. Con cualquiera de estas variantes, cualquiera sea el tipo, podemos llevar a un esquema sencillo como esto para acordarnos, ¿no? Ya lo vimos hasta el hartazgo, ¿no? Una variante, lo que llamamos una enfermedad monogénica, que son las que nos vamos a centrar en este curso, pero vamos a ver algunas cosas de las poligénicas, no como caso, pero sí como seminario. Las monogénicas, donde hay un gen que es la causa o la principalísima causa de una enfermedad y que es muy poco modulada por otros genes o factores ambientales. Y en el otro extremo, por supuesto, puede haber cosas en el medio, enfermedades que son enormemente poligénicas y complejas o multifactoriales porque hay una gran interacción entre genes y ambiente. Lo otro que tenemos que recordar que con cualquiera de esas variantes puede pasar, o tenemos que si aparece una variante en nuestro paciente, en nuestro individuo de estudio, de dónde salió,
es lo que muestra este esquemita. Que sea heredada, sería lo que vemos en A, ¿verdad? El padre la tiene y se la transmite a través del espermatozoide a su hijo. En B, lo que tenemos es un mosaicismo en el padre, en algunas de sus células, que involucra células gonadales, que puede haber una mutación en un espermatozoide y que la va a tener el hijo. O en el C, ahí tenemos un mosaicismo gonadal exclusivo, o sea, ese mosaicismo está solo circunscripto a tejido gonadal y no al resto del tejido. Noten que en cualquiera de estos casos, el hijo, el descendiente, lo va a tener en todas sus células, porque como está en el espermatozoide, está en el cigoto y está después en todas las células. En D tenemos variantes de novo. No la tiene el padre, no la tiene la madre, pero ocurre en el espermatozoide o en el óvulo, o en el cigoto, ¿no? Eso sería lo que se muestra en E, en la primera división, y de nuevo el niño la tiene en todas sus células de las que derivan de ese cigoto. Y en F y G tenemos lo que se llama mutaciones somáticas, ¿sí? Donde no la tiene el padre, no la tiene la madre, no está en el espermatozoide, no está en el óvulo, no está en el cigoto, es post-cigótica, ocurre en algún momento del desarrollo embrionario y entonces el niño la tiene en algunas células, lo que es lo mismo que decir que es un mosaicismo. La diferencia entre F y G es que el mosaicismo en F es más anterior en el tiempo, entonces aparecen más células. En G es posterior en el tiempo del desarrollo embrionario y por lo tanto aparece en menos células. En el curso de todo esto nos vamos a centrar en variantes del número de copias, en uno de los casos, en variantes genéticas, vamos a dejar de lado las variantes epigenéticas o que serían más bien genómicas. Nos vamos a centrar en variantes codificantes de proteínas, vamos a dejar de lado un poco los ARN no codificantes y todo eso, variantes puntuales, o sea, cambio de un aminoácido por otro, variantes chicas, ¿sí? Dejando de lado microsatélites o indels más grandes, variantes del ADN nuclear, variantes del ADN mitocondrial, acá dice un caso, pero en realidad van a ser 3 casos, y variantes constitucionales, no vamos a ver mosaicismos, ¿sí? Porque todo lo podemos ver, sería como el más cuadrado, ¿no? Genoma nuclear, genoma mitocondrial, variantes heredadas, constitucionales, no necesariamente heredadas, constitucionales, o sea que el individuo tiene todas las células, y genéticas. Repasemos algunas cosas del efecto estructural de las mutaciones, ¿sí? Entonces, no lo voy a ver todo en detalle, pero sí quiero que ustedes lo repasen o estén tranquilos con ustedes mismos de que lo tienen claro. Esta es la situación normal, puede haber un cambio de una base por otra, ya sea una transición o una transversión, y genera una mutación missense de cambio de sentido, cambio de un aminoácido por otro, o una mutación nonsense, sin sentido, cambio de un aminoácido por un codón de stop y por lo tanto hay un stop prematuro, ¿sí? Puede haber una mutación que sea silenciosa, porque el código genético es redundante y entonces tiene varios codones que quieren decir el mismo aminoácido. Puede haber una mutación que provoque un frame shift, un corrimiento del marco de lectura, cualquier cosa que no sea múltiplo de 3, porque el código genético se lee de A3. Y puede haber una delesión, en este caso sería in-frame, ¿no? Donde se ve delesionado un codón entero y por lo tanto va a faltar un aminoácido entero de la proteína, ¿sí? Vamos a ver ejemplos de todas estas. Acá es un poco lo mismo, ¿no? Una proteína, un cambio de un aminoácido por otro, un codón de stop prematuro que genera en este caso una proteína más corta y un frame shift donde, si ustedes se fijan, a partir del punto de frame shift en adelante la proteína no tiene nada que ver, es cualquier cosa. Y lo otro que ocurre muy frecuentemente cuando se produce un frame shift es que también se genere un poco más adelante un codón de stop prematuro. Entonces tenés una proteína que viene bien, en un momento pasa a ser cualquier cosa y además tiene un codón de stop prematuro. Eso es lo más frecuente. ¿Cuál es el efecto entonces funcional de las mutaciones? Groseramente las podemos dividir en de pérdida de función y de ganancia de función, ¿sí? Cuando hablamos de pérdida de función puede ser completa, ¿no? Imagínense una delección que se pierde completamente el alelo, si está en homocigosis se pierde completamente la función de ese gen. O que puede ser una reducción de la función, ¿sí? Eso para algunas proteínas es muy importante, sobre todo para enzimas,
donde lo que se llama la función residual es muy importante para determinar el fenotipo. O mutaciones de ganancia de función, ¿no? Donde la proteína gana una función nueva, ¿tá? Que no tenía previamente, que puede ser de diversos tipos. Yo les voy a mostrar algún ejemplito. ¿Tá? Acá vienen también lo que se llaman efectos dominantes. Se pueden incluir acá lo que se llaman efecto dominante negativo. Yo se los voy a mostrar como aparte. ¿Tá? Y bueno, la adquisición, uno sería un aumento en la función y otro sería la adquisición propiamente dicha de una nueva función. Estos términos muchas veces son confusos o se usan apresuradamente y a veces dependen del contexto, pero acá están un poco todos los sinónimos para que ustedes no se pierdan. Pérdida de función, ¿no? Tenemos el alelo wild type en homocigosis, no tiene ningún problema. El heterocigoto, ¿sí? Donde tiene un alelo que funciona perfecto, es el más, y un alelo mutante donde no se produce la proteína o se produce en una cantidad muy, muy pequeña, o se produce y esa proteína no es funcional, ¿sí? Y entonces en el homocigoto tenés una pérdida total de la función de esa proteína. La pérdida de función y el fenotipo clínico depende de qué tan tolerante sea la célula, el organismo, para la pérdida de función de ese gen en heterocigosis. ¿Ah? Desde no tener ningún efecto a tener efecto cuando se pierde poco de esa función, cuando se pierde mucho de esa función, o tener efectos distintos según el tejido del sistema. Esto ahora se los voy a mostrar un poco mejor. Acá hay todos los mecanismos que pueden llevar a una pérdida de función, repásenlos. Algunos más como variantes en las regiones no traducidas de los genes que pueden alterar la traducción de esos ARN mensajeros y por lo tanto la producción de proteínas. ¿Ah? Y acá de nuevo tienen distintos ejemplos, repasen el esquemita, pero es un poco lo que ya estuvimos viendo y lo que ya vieron en otros cursos, donde si esto es lo normal de la estructura básica de un gen eucariota, ¿no? Está el AUG, el exón y los intrones, los exones, los distintos tipos de cambios que pueden haber. ¿Tá? Acá agrega, que no lo habíamos visto en la otra, las alteraciones de los sitios de splicing. ¿Tá? Entonces, donde un intrón es retenido como si fuera un exón, o al revés, donde un exón es salteado como si fuera un intrón. ¿Tá? Y después a veces hay alteraciones del AUG, entonces hay que ver dónde empieza. Si no está el AUG, ¿dónde empiezo? Bueno, puede ser antes, puede ser después o en ningún lado. ¿Ah? Y a su vez que puede haber distintas isoformas de una proteína, de un ARN mensajero y por lo tanto de una proteína, y entonces el efecto de dónde está la mutación depende de la estructura en exones de esa isoforma en definitiva. ¿Tá? Esto es un poco lo mismo, se los dejo para que lo repasen. Esto es lo que yo les decía, nosotros nos vamos a centrar en variantes que están en los exones, ¿tá? En los trabajos prácticos, en variantes que son exónicas, y variantes que están en los inicios de los intrones, inicios o fines de los intrones, ¿no? O sea, las regiones intrónicas adyacentes a los exones, que es donde están los principales elementos de regulación del splice, del corte y empalme de intrones, y ahí es donde se puede armar lío con el corte y empalme de intrones. ¿Tá? Acá lo tienen más en detalle, y si ustedes se fijan, el más menos 1 y más menos 2, ¿no? O sea, los primeros dos nucleótidos de un intrón y los últimos dos nucleótidos de un intrón, rodeados por exones, por lo tanto, son claves, son lo que se llama sitios de splicing canónicos, no los cambies porque se arma lío. Después los otros ya son menos conservados, pero también se pueden ocasionar alteraciones del splicing alrededor de estos sitios canónicos. El otro concepto que tenemos que repasar, sobre todo cuando analizamos codones de stop, es el mecanismo que se llama NMD, Nonsense Mediated Decay. ¿No? Las células eucariotas, cuando tienen codones de stop prematuros, en muchos casos, directamente no traducen ese ARN mensajero, sino que lo degradan, para no traducir algo que, no gastar en traducir algo que no le va a servir para nada. Entonces, salvo que ese stop esté muy sobre el final de la proteína, ¿ah?
hay como una regla, digamos, de los 55 nucleótidos, que si está del penúltimo exón 55 nucleótidos del fin del penúltimo exón, de acá para allá va a escapar al nonsense mediated decay, pero de acá para adelante no va a escapar. Entonces muchas veces los codones de stop ni siquiera producen una proteína más corta, directamente no producen una proteína a partir de ese alelo, ¿tá? Por eso en general son mutaciones de pérdida de función. No siempre, pero en general son mutaciones de pérdida de función, de hecho son la mutación de pérdida de función. Acá está en detalle el mecanismo del nonsense mediated decay, repásenlo. Las mutaciones de pérdida de función son enormemente frecuentes en nuestro genoma. Hay decenas de ellas, como muestra este esquema y este trabajo, en un genoma típico de un individuo sano. Por lo tanto, tengan en cuenta que nos vamos a encontrar, cuando analicemos el genoma de algunos casos problema, nos podemos encontrar con mutaciones de pérdida de función normales, que no pasa nada. Claro, ¿qué pasa? Muchas de ellas van a estar en heterocigosis, cuando son problemáticas, cuando están en homocigosis, pues son recesivas. Pero incluso hay en homocigosis, o incluso hay unas que serían dominantes, pero no pasa nada con ellas. Es parte de la gracia de nuestro genoma, que es tan entreverado. Ganancia de función. Acá de nuevo lo mismo, ¿no? En el heterocigota, ¿qué es lo que voy a tener? El alelo normal y el alelo mutante, no ya con una pérdida de función, sino con una función nueva o mayor o incrementada o directamente con una función nueva. ¿Ah? Acá hay los distintos mecanismos que pueden llevar a una función, a una ganancia de función, repásenlos, y las más complejas de analizar en este sentido, tanto para pérdida de función como para ganancia de función, son las mutaciones de cambio de sentido, las misas, ¿no? Porque pueden pasar cualquier cosa con ellas, ¿no? Desde ser catastróficas a ser absolutamente neutras y no pasar nada, ¿no? Entonces acá, eso es lo que se muestra acá, ¿no? Puede provocar una pérdida de función incluso completa, ¿sí? Distintos grados, acá está la gradación, ¿no? De pérdida de función hasta llegar a ser completamente neutra en cuanto a la función de ese gen, incluso puede ser igual a una mutación sinónima, y por lo tanto, cuando veamos la clasificación de variantes, que la vamos a ver la próxima, puede ser desde benigna hasta patogénica, y es muchas veces muy difícil determinar una clasificación en ese sentido, ¿sí? Otras son como más cuadraditas, ¿no? Un codón de stop que produce un nonsense mediated decay y te va a producir una pérdida de función, no hay mucho para discutir. Modos de herencia, o sea, cómo se relacionan estos tipos de variantes con los distintos modos de herencia. Las mutaciones o las variantes que son recesivas son mutaciones de pérdida de función en genes que son haplosuficientes. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo acá la situación normal, tengo un 100% de proteína. Si con un 50% de proteína que se produce a partir del alelo normal en el heterocigoto me alcanza, haplosuficiencia, con la mitad me alcanza, eso en el heterocigoto no te vas a dar cuenta. Solo te vas a dar cuenta en el homocigoto recesivo, donde tenés una pérdida de función en los dos alelos, ¿tá? Y por lo tanto una variante de este tipo se va a manifestar como recesiva. ¿No? Acá tenemos lo mismo, ¿no? El normal, el heterocigoto, aunque tenga esta mutación y esta proteína no funcione, con esto le alcanza, y solo cuando las dos estén perdidas, ahí aparece, esas se van a manifestar como recesivo, en un gen que es haplosuficiente. Las dominantes pueden ser de tres mecanismos: mutaciones de ganancia de función, mutaciones de efecto dominante negativo, que en definitiva es una forma de ganancia de función. De hecho, el esquemita que lo veíamos, que yo les mostraba recién, los considera así. A mí me gusta separarlo, pero para que se quede más claro. Y las mutaciones de pérdida de función en genes que son haploinsuficientes, o sea que no le alcanza con la mitad. Veámosla. Ganancia de función, ¿no? Tenemos una mutación donde cambia un aminoácido por otro en el gen del receptor de crecimiento de los fibroblastos tipo 3,
y eso provoca un receptor activado constitutivamente. El receptor está siempre activado, pase lo que pase. Ganancia de función. Convierte una proteína que debería activarse e inactivarse según el ligando, ¿no? Su receptor, en una proteína que está siempre activada, que gana una función. Y eso termina produciendo una displasia ósea severa. Efecto dominante negativo. Eso se ve sobre todo para las proteínas que funcionan en multímeros, ¿tá? Ya sea homomultímeros, todos iguales, o heteromultímeros, dos o más tipos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En una proteína que es monomérica, si vos tenés un heterocigoto, bueno, vas a tener más o menos un 50% de pérdida de función. ¿Ah? Ahí se verá si es suficiente, haplo suficiente o haplo insuficiente, será dominante o recesiva, ¿sí? Según el caso. Y acá no puede haber un efecto dominante negativo. Pero si ya tenés dímeros, trímeros o tetrámeros, y tengo dos tipos de proteínas, unas que andan bien y otras que andan mal, lo que me termina pasando es que la mayoría de los complejos proteicos terminan andando mal. ¿Ah? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es una chotada, pero me parece que es claro. Si yo hago una pared y la mitad de los ladrillos están mal, esa pared al final se me va a venir abajo. Aunque la otra mitad de los ladrillos también. ¿Tá? Y con las proteínas pasa lo mismo, ¿tá? Que es lo que muestra este esquema. Y haploinsuficiencia, con la mitad no me alcanza, es el mismo esquemita que ya les mostré. La diferencia es que ahora con un solo alelo andando y lo que produce un solo alelo, no me alcanza para la función que yo tengo de esa proteína para mantener la fisiología celular y tisular y orgánica en definitiva. ¿Tá? Entonces tengo una haploinsuficiencia. Y eso se va a manifestar como dominante, ¿tá? Porque con que tenga un alelo perdido ya alcanza. ¿Tá? En realidad hay distintos modelos de haploinsuficiencia y muchos genes pasa que son intolerantes de perder como de ganar copias. ¿Tá? Entonces, si lo normal es tener dos copias, tener una no te alcanza, haploinsuficiencia, pero a veces tener tres también arma lío. ¿Ah? Otros genes no, se comportan con haploinsuficiencia, pero después tener 2, 3, 4 le da lo mismo. ¿Sí? En cualquier caso, lo que nos interesa acá, que es la pérdida de función y la haploinsuficiencia, es lo mismo. Y cierro con recordarles también algunas cosas de genoma mitocondrial, porque vamos a ver algunos casos de enfermedades mitocondriales y de secuenciación del ADN mitocondrial, que les recuerdo que es un ADN circular, que chiquito, de 16.000 pares de bases. Para ustedes se hagan una idea, el genoma del coronavirus es casi el doble. ¿No? O sea que es un ADN bien chiquito que codifica 37 genes. 13 son proteínas de la cadena respiratoria, 22 son ARN de transferencia y 2 son ARN ribosomales. Y tiene un índice de mutación más frecuente que el del genoma, o lo digo al revés, mecanismos de reparación menos eficientes que los del genoma nuclear. Entonces, lo otro que hay que recordar es que la gran mayoría de las proteínas, lo que constituye el mitoproteoma, o sea, las proteínas que funcionan en la mitocondria o que son necesarias para el funcionamiento de la mitocondria, la gran mayoría son producidas en el núcleo y traducidas en el citoplasma y transportadas a la mitocondria. Algunas de ellas, 13, son sintetizadas en la propia mitocondria, ¿tá? Y pasan a formar parte de las proteínas, los complejos, proteicos de la cadena respiratoria. ¿Eh? Entonces, la enorme mayoría son sintetizadas en el núcleo. Como cualquier ADN, el ADN mitocondrial puede tener distintos tipos de mutaciones, ¿eh? Mutaciones puntuales, ya sea en un ARN mensajero, lo que va a hacer, en lo que va a codificar un ARN mensajero, un ARN ribosomal, un ARN de transferencia, de lesiones más o menos grandes, y acá hay una diferencia con el genoma nuclear, puede haber una depresión, una disminución del ADN mitocondrial. ¿Ya? Las células tienen muchas mitocondrias, cada mitocondria tiene muchos ADN mitocondriales, entonces tiene que haber una gran producción y mantenimiento de esos ADN mitocondriales. Y en algunos casos, algunos síndromes específicos,
no hay mutaciones o deleciones del ADN mitocondrial, pero sí hay ADN mitocondrial de menos. Y eso también puede dar problemas. Y el otro gran concepto que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar mutaciones en el ADN mitocondrial es la heteroplasmia, ¿sí? Que es lo que explica este esquemita. En una célula tengo un núcleo, pero tengo muchas mitocondrias. A su vez, dentro de cada una de esas mitocondrias tengo muchos ADN mitocondriales. Pero si imaginamos que algunas de esas mitocondrias tienen una mutación, pongámosle de pérdida de función para una de las proteínas de la cadena respiratoria, y las otras son normales, ahí la pregunta es cuántas tengo de cada una. Si tengo suficientes normales, no pasa nada, pero si tengo muy pocas normales y muchas mutantes, va a llegar un momento que la célula no va a aguantar más. Hay como un umbral, threshold quiere decir umbral, donde si yo tengo una mayoría de mitocondrias normales, que son las amarillas, y una minoría de grises, la célula se lo banca sin ningún problema. Pero pasado un determinado umbral, que en general es una heteroplasmia de arriba del 70-80%, ¿no? Tiene mucha tolerancia, pero ya si tenés un 70-80% de mitocondrias que no andan, o más, ahí sí aparece una enfermedad. Heteroplasmias altas serían, ahí sí aparecen las enfermedades mitocondriales. Esto lo vamos a ver en algunos casos. Incluso está bien descrito cómo para algunas enfermedades, según la heteroplasmia, desde 0, o sea, son todas normales, hasta 100%, o sea, son todas mutantes, la severidad va aumentando linealmente, digamos, ¿no? Hasta 60% la célula se lo banca sin ningún problema, pero después ya con mayores niveles de heteroplasmia, la severidad clínica es mucho mayor. Esto es para una mutación en particular en este trabajo, pero ocurre para varias una cosa similar. Y nosotros lo vamos a ver. Entonces, de las variantes que estemos analizando, a propósito de cada uno de los casos, cuando empecemos con la parte práctica del curso, bueno, si es nuclear o es del ADN mitocondrial. ¿Qué genes y los fenotipos asociados al mismo? ¿No? Si yo estoy analizando un paciente que tiene una displasia ósea, bueno, me van a interesar aquellos genes que está demostrado que alteran el crecimiento del hueso. Si yo estoy analizando un paciente que tiene una epilepsia de causa genética, me van a interesar aquellos genes que está demostrado que dan, si tienen ciertas mutaciones de pérdida de ganancia de función, epilepsias de difícil tratamiento. Ahí hay que ver de qué gen estamos hablando, si está en un cromosoma sexual o en un autosoma, si están descritas las variantes como dominantes o recesivas, si están descritas las variantes de ganancia de función o de pérdida. Bueno, por supuesto, la cigosidad, ¿no? Desde Mendel para acá, en realidad es de Bateson para acá, que es el que inventó los términos, pero estaba implícito en el trabajo de Mendel, o sea, hace más de 100 años. El tipo de variante, lo que acabo de mostrarles, y si hay yo puedo inferir que hay una pérdida de función, un codón de stop al principio de la proteína, por ejemplo, o si hay una ganancia de función, una duplicación del gen, por ejemplo, o una mutación missense que puede ser de ganancia de función. ¿Sí? Lean estos dos, háganme caso, háganse un favor y lean estos dos trabajos que son medios largos, densos, pero están buenísimos y enseñan todo lo que hay que saber hoy en día de gran parte de estos temas, y para el curso son como bibliografía básica, ¿sí? Bien, voy cerrando por acá. Fui rapidito, menos de media hora, porque pretendía hacer un repaso. Por supuesto, si hay dudas o algún comentario, aprovechen alguna de las instancias de clase, ya sea por Zoom o presenciales, para preguntar. Pero repasen bien esto, que lo van a precisar para el curso sin duda, y si les interesa la genética, para la vida. Un gran abrazo, cuídense.